El primer paso, obviamente, para cualquier revelador RAW es abrir el fichero RAW. Así que tenemos aquí un sensor. Por ejemplo, el de tu cámara puede que tenga 24 millones de píxeles, 24 megapíxeles, 6.000 columnas por 4.000 filas. Bueno, pues abrimos el fichero RAW y vemos los valores. Y la primera sorpresa es que para cualquier píxel, por ejemplo el primero, vemos que no tiene tres valores. No tiene rojo, verde y azul, sino que tiene solo un único número, un único valor. ¿Cómo puede ser eso? Si el color necesita tres dimensiones, rojo, verde y azul. Bueno, porque los sensores, realmente, cada píxel, no capta las tres componentes de color, sino que tiene un filtro colocado encima del píxel que hace que capte solo una componente de color. Por ejemplo, el patrón más repetido, porque va a ser un patrón de color, de filtros de colores que se repite a lo largo del sensor, puede ser este, que el primer píxel capte solo cuánto hay de rojo incidiendo en ese píxel, el segundo píxel capte cuánto hay de verde, y el resto de la primera fila lo mismo, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Sin embargo, para la segunda fila, el primer píxel, este, lo que va a captar es cuánto hay de verde, y el de al lado va a captar cuánto hay de azul. Y este patrón 2×2 se repite para todo el sensor. Bueno, este patrón que se repite 2×2 es el típico patrón que se llama de Bayer, patrón Bayer o filtro Bayer. Así que la primera conclusión importante es que un fichero RAW, un píxel no capta el color, capta solo una componente de color. Si fotografiamos algo que no tiene ninguna dominante de color, se debe de cumplir que la componente de rojo es igual a la de verde y es igual a la de azul. Estos valores pueden ser 0 y entonces lo verás negro, o 100, si utilizamos una escala entre 0 y 100, y entonces lo verás blanco, o un valor intermedio K y entonces lo verás gris, más o menos claro según el valor de K. Bueno, pues si estás haciendo la foto de esta pizarra, es evidente que tu foto debe cumplir esto, puesto que no hay ninguna dominante de color en la pizarra. Cada píxel no capta rojo, verde y azul, pero este capta cuánto hay de rojo, este de verde y este de azul. Como toda la pizarra tiene las mismas componentes RGB, porque toda la pizarra es blanca, da igual que un píxel no capte las tres componentes. Podemos comparar este píxel que capta cuánto hay de rojo con este o este que capta cuánto hay de verde y este que capta cuánto hay de azul. Y si la foto está bien, pues se debe de cumplir esto. Si dibujamos el histograma, por ejemplo, piensa en esta pizarra que ajustando la exposición como la hemos ajustado ahora, por ejemplo, el K fuera 70. Un gris tirando a claro. Si hacemos el histograma, fíjate que tenemos 4 canales, así que podemos hacer 4 histogramas. Tenemos por una parte el canal rojo, por otra parte el canal verde 1, voy a llamar verde 1 al de las filas, al canal verde de las filas impares. El canal verde 2, que será el canal verde de las filas pares, y el canal azul. Si todos los píxeles valen 70, todos estos histogramas deben de tener un pico en el valor 70. Así que deberemos tener algo así. Todos los picos de la misma altura. Eso sería una foto ideal, en el mundo perfecto. Pero claro, los sensores no son perfectos y la luz además tampoco es determinista. Así que si este píxel vale 70, a lo mejor este de aquí vale 71, el rojo de al lado, y este 69, y este 68, todo debido al ruido. Así que en la realidad, en vez de tener un pico centrado en el valor 70, lo que vamos a tener es algo así. Unas curvas así, que se llaman gaussianas. Así que debido al ruido vamos a tener una dispersión de valores
alrededor del valor medio o el valor máximo 70. Eso es normal, eso es debido al ruido y es normal que el histograma nos salga así. Lo que no es normal es que, sin embargo, cuando leamos un fichero RAW cualquiera, veremos que estas montañitas, estas gaussianas, no están alineadas verticalmente, sino que lo más normal es que la del rojo realmente esté por aquí y la del azul realmente esté también por aquí. Los dos canales verdes van a ser muy parecidos, al fin y al cabo captan la misma componente, así que la única diferencia es debida al ruido. Estos dos canales verdes sí que van a estar alineados, sí que vamos a obtener el valor teórico, este de aquí, pero el canal rojo y el azul vas a ver que la gaussiana está por debajo del valor teórico. ¿Cómo puede ser? Si estoy fotografiando algo que no tiene color. Bueno, pues precisamente para arreglar eso es para lo que está el balance de blancos. El balance de blancos se encarga de igualar y volver a colocar, a alinear estos cuatro canales. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues muy fácil. Imagínate, por lo que sea, que el rojo resulta que está centrado alrededor del valor 50 y el azul está centrado alrededor del valor 35. Obviamente me estoy inventando los valores. Y el verde sí que está bien, está en el 70. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si resulta que en media, si nos quedamos con la media de cada gaussiana, los verdes valen 70, los rojos valen 50 y el azul vale 35, cuando, por ejemplo, en este verde copie el rojo de al lado y el azul de al lado, no voy a obtener un píxel con R igual a G igual a B igual a 70, sino que voy a tener un píxel que va a valer rojo 50, verde 70 y azul 35. Y aquí no se cumple que R es igual a G es igual a B. Así que esto sí que va a tener una dominante de color. En este caso domina la verde, pues una dominante verdosa. El color que salga de combinar estas tres componentes en esta porción. El resultado final es que visualmente vamos a ver una foto con el color mal, porque en vez de ver una pizarra blanca, vas a ver una pizarra verdosa. Eso se arregla con el balance de blancos. ¿Y cómo podemos arreglarlo? Pues muy fácil. Lo único que hay que conseguir es volver a imponer esta condición. Si no se cumple, ¿cómo podemos hacer que las tres componentes valgan lo mismo de nuevo? Muy fácil. Tienes dos opciones. Bueno, más que dos opciones, primero tienes que determinar cuál es el color de referencia. Lo normal es que se suponga el verde. Así que en la versión corregida, con el balance de blancos bien, vamos a suponer que el verde está bien. Vamos a ponerle una comilla y vamos a decir que el verde está bien. Ahora, ¿qué pasa con los píxeles rojos? Como yo sé que aquí deberían valer 70, es decir, en la versión corregida R' debe de valer 70, para pasar de 50 a 70, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente multiplicar. Multiplicar por el factor 70 partido 50. Así que es el coeficiente porque hay que multiplicar todos los píxeles que captan rojo para obtener la versión del rojo corregida. Y para el azul, 70 entre 35, 2. Así que todas las componentes azules que tenga en mi foto las tengo que multiplicar por 2 para obtener la versión corregida del canal azul. Y ahora ya sí tengo una imagen donde sé que todos los píxeles vuelven a tener R' igual a G' igual a B' igual a 70. Y esto no tiene dominante de color. En este caso hemos hecho la foto de un objeto totalmente blanco, pero si te fijas, aquí hay un trozo de pared. Así que lo que se hace es utilizar un trozo de la escena que sabes que no tiene color para deducir estos coeficientes. En este caso el coeficiente del azul sería por 2 y el del rojo por 70 partido 50, 7 partido 5. Y estos píxeles que caen fuera del objeto que no tiene color, estos de aquí de la pared, que también estaríamos viéndolos mal en el fichero RAW original, su color estaría mal, hay que multiplicarlos por el mismo coeficiente. Y así este color se vería también bien. Es decir,
Utilizas un trozo de la escena que no tiene color para deducir los coeficientes por los que hay que multiplicar, que casi siempre es mayor que 1, el canal rojo y el azul, porque el rojo y el azul, el sensor suele ser menos sensible que al verde. Y una vez obtenido esos coeficientes de un trozo de la escena que sabes que no tiene color, lo único que tienes que hacer ya es aplicarlo a toda la foto por igual. Esos mismos coeficientes hay que aplicarlos a todos los píxeles de tu foto. Claro, ¿qué pasa si en una foto no tienes nada que sabes que no tiene color? Para imponer esta condición y deducir de ahí los coeficientes, pues tienes un problema. En ese caso no te preocupes, porque los fabricantes en el fichero RAW guardan todo este tipo de información. Guardan cuánto valen esos coeficientes para diferentes condiciones de iluminación. Y ahí es cuando te sale lo de nublado, de día, tungsteno, fluorescente, etcétera, etcétera. Así que el balance de blancos, que es el primer paso que hay que aplicar en cualquier revelado RAW, es tan sencillo como multiplicar los canales rojo y azul por un coeficiente. ¿Qué coeficiente? El que haga que estos histogramas, para un trozo de la escena que no tenga color, vuelva a alinearse, para que no los veas con color, puesto que es un trozo de la escena que no debe de tener color, no debe de haber ninguna dominante de color.